Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Quien les habla es el estudiante Osnar Góngora, de tercer ciclo de Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna. Voy a dar paso al desarrollo del examen de la tercera unidad con la primera pregunta, ¿no? Que nos dice, ¿por qué es importante para un arquitecto conocer sobre los diversos sistemas constructivos? Explique dando ejemplos prácticos. Debemos mencionar que los sistemas constructivos son todo el conjunto de elementos que conforman una edificación, los cuales forman una organización funcional en base a objetivos estructurales funcionales, como podrían ser el sostén, en el aspecto estructural, la definición y protección de espacios, que sería el tema de cerramientos, el confort o acondicionamiento y habitabilidad, y la expresión e imagen, que sería en torno a la decoración. Es importante mencionar que no hay malos materiales y no hay malos sistemas constructivos. Lo que existe es el mal conocimiento y la mala implementación de los mismos sin un previo estudio. Es importante mencionar que este tipo de conocimientos sobre los sistemas constructivos nos va a permitir tomar una decisión adecuada en el desarrollo del planteamiento de un proyecto y en el planteamiento de una decisión en relación a los materiales que se van a implementar. Es importante mencionar un ejemplo en la ciudad de Tacna, o en la zona altandina también de nuestro Perú, que todos conocemos o todos hemos visto algún día, una vivienda de adobe. El adobe es un material antiguo, tradicional de nuestro país, empleado en base a barro, a plantas y a paja. La construcción nos permite, mediante su grosor, que podría ser un aislante térmico y un aislante acústico. Este se viene usando en las zonas altoandinas. Realmente en la ciudad de Tacna pues los vemos más que todo en los predios rústicos, pero esto se da por su fácil accesibilidad, por su economía y por el tema de su fácil cadena de producción. También tenemos otro claro ejemplo, ya no tan común como antes, que son las casas de mojinete hechas en base a quincha, que estaban hechas en base a ramas, en base a troncos, en base a cañas, de manera vertical, enlazados con madera, con paja y barro, que aunque no parezca, generaban un gran soporte sísmico. Es por eso que aún tenemos estructuras de este tipo en nuestra ciudad que ya datan de hace más de 100 años de historia. Entonces, en base a ello, estos dos ejemplos son de sistemas constructivos que se emplean en la actualidad, pero en otros países del mundo podemos encontrar sistemas constructivos distintos, los cuales pueden ser en base netamente a acero, en base netamente a madera, en base a drywall, en base a hormigón armado, y en países asiáticos podemos encontrar la conjugación de la ecología, que es mediante los sistemas constructivos en base a bambú. Ahora paso a la siguiente pregunta, que nos indica, a la hora de realizar un proyecto, perdón, ¿qué criterios técnicos debe considerar un arquitecto en lo que se refiere a la selección de un sistema constructivo más adecuado para un proyecto? Primeramente, antes de realizar cualquier tipo de proyecto, obra, estructura o planificación, debemos realizar un estudio de sitio. ¿Para qué? Para poder determinar el ambiente, los factores internos, externos que estén relacionados con el terreno. En realidad, en base a ello, podemos delimitar el tema de los materiales y el sistema constructivo, ya que no podemos mandarnos, por ejemplo, construir un sistema constructivo de madera en la playa, utilizando cualquier tipo de madera, basando toda la vivienda en madera, como se ve, por ejemplo, en las casitas prefabricadas de los pescadores, que han durado 1 año, 2 años, porque no se midió las condiciones de humedad y salitre. Y hoy en día, pues la madera está corroída por el paso del salitre, del tiempo, inclusive por insectos. Entonces, por lo cual, no ha sido bien tratada, no ha sido bien estudiada y no ha sido bien planteada. Otro factor de importancia vendría a ser el tema del entorno, la economía en relación a costos para el usuario, para la implementación de los materiales, como mencioné, los factores climáticos, la tipología del lugar, la corriente arquitectónica en la que nos queremos basar, los suelos en los que vamos a implementar, la tipología de los mismos. Debemos tocar el tema de la funcionabilidad del espacio del edificio, para qué va a servir, cuál va a ser su función y objeto final, y las necesidades completamente del usuario, si van a estar acordes a las necesidades, ¿no? Acordes a lo que el usuario final va a necesitar o requerir. Damos paso a la siguiente pregunta, que sería, si se contara con total libertad económica, ¿qué sistema constructivo innovador implementaría o que desearía seleccionar para un proyecto arquitectónico en la ciudad de Tacna, describiendo las características técnicas y su propuesta, y escriba por qué desearía implementar este tipo de proyecto en la ciudad? Propuestas y tipos de sistema, como hemos venido estudiando en el desarrollo del curso, son muchos, son bastantes, son vastos, pero en realidad me han interesado mucho el tema de los sistemas constructivos sustentables, basándonos también un poco en los lineamientos que nos da la ODS, la protección del medio ambiente y disminuir pues la huella de carbón, ya que materiales constructivos tradicionales como puede ser el hormigón, el cemento, el fierro, demandan una cadena de producción la cual también contamina el medio ambiente. En cambio, el que yo escogería netamente para Tacna sería el bambú.
Uno, porque es muy tratable, su cadena de producción es muy fácil de realizar. El plantado, cosechar, por decirlo de esta forma, o reforestación de una zona de bambú es rápida. Y el bambú lo conozco pues desde pequeño, ¿no? Puesto que en el colegio, en el Cristo Rey, pues teníamos plantas de bambú y de pequeño el padre pues nos mostraba la rama y nos correteaba con el bambú, y muchas veces por curiosidad de este niño pues lo he tocado, lo he manejado, inclusive he hecho trabajos manuales y sé sus características elásticas de resistencia que muchas veces son comparables con otros materiales, inclusive podrían ser mucho mejores. En la ciudad de Tacna, pues lo podría implementar ahora que hemos tratado en diseño en la zona de Pocoyay, tratando un poquito el tema del principio de Le Corbusier, ¿no? De volver el tema de áreas verdes, de la naturaleza, que se ha quitado a diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, una vivienda multifamiliar con una zona de común de jardín, de huerto urbano, con unos tolos o una terraza de bambú, genera un impacto visual tremendo, disminuye el daño ecológico, la huella de carbono, y se emplea el tema de que lo que la pandemia nos enseñó, ¿no? De no basarnos en sistemas tradicionales que hemos aprendido nosotros mismos, que llegan a ser un poco aburridos o limitantes, sino este sistema de bambú nos va a permitir ampliar los conocimientos, nos va a permitir reducir el tema del gasto económico y nos va a permitir ampliar la mentalidad de las personas, de los vecinos, de las demás, en realidad del ser humano de a pie, porque vamos a implementar un sistema nuevo y en realidad la novedad llama mucho la atención. Y si van más allá del tema de la novedad e investigan sobre el bambú, pues van a saber el tipo de material que es el que pues es muy adecuado y su resistencia es muy comparable con muchos otros materiales. Y se usa pues desde la antigüedad, desde Asia, desde que era la alimentación para el papel. Y hoy en día el bambú ha reemplazado el tema del tecnopor, el tema del plástico, y va a seguir implementándose en el mundo. Es un material de fácil cadena de producción y resistencia, como lo comenté, ¿no? Podemos también mencionar el tema de la cuarta pregunta. En base a ello, perdón, que sería: del sistema constructivo seleccionado en la pregunta anterior, describa las características y propiedades de sistema, así como sus ventajas y desventajas en comparación a los sistemas constructivos tradicionales. Es importante mencionar, en este caso, por ejemplo, que el bambú no solamente sirve para hacer una casa, para decoración, para diferentes zonas, sirve para todo tipo de necesidades. En realidad, ¿por qué? Porque dentro de sus características tenemos la flexibilidad del material, la maleabilidad del mismo, y tiene una dureza comparable con otros, como lo mencioné, y nos permite formar estructuras relativamente sólidas, firmes y de impacto visual bonito, al interactuar entre la naturaleza y lo urbano. Tenemos el tema de la poca energía para la producción, que netamente al ser una planta de tipo caña, en realidad solamente se realiza una cosecha en el tema agrícola, y aparte de ello, por ejemplo, reduce el tema de la huella de carbono que otros materiales necesitan dentro de la cadena de producción. Tenemos que el bambú, por su composición física, permite hacer cortes longitudinales, transversales, para poder generar pues estructuras y espacios armónicos y bonitos. A la vez es importante mencionar que tiene una resistencia comparable a la del acero y con una resistencia comparable a la de la compresión a la del hormigón. En realidad es un material sustentable que en el paso del tiempo nos va a generar una buena trazabilidad. Dentro de sus ventajas podría ser el tema del coste económico, ya que es relativamente económico. Es de un impacto visual adecuado, bonito, agradable, por tomarlo del lado estético. No posee corteza ni necesita eliminar impurezas, pulidos, ya que se puede tomar la misma caña cortada y se puede comenzar a implementar, porque es lo que se busca, la implementación de lo rústico con lo urbano y lo moderno, generando un espacio o una estructura pues distinta, oxigenada para el mundo o para el usuario final. Puede emplearse con otros materiales de construcción, quiere decir que se puede combinar dentro de la construcción. Podemos tener techos sólidos con unas celosías de bambú generando un impacto visual tremendo, ¿no? Y un aireamiento dentro de la estructura, pues genial, óptimo, ¿no? Es un material renovable, ya que es de fácil crecimiento, de rápido arborización, y dentro de las desventajas es que debemos tener un correcto adecuado y tratado del mismo material, ya que puede podrirse por acción del tiempo, por la humedad, ya que si está expuesto directamente al piso, en zonas donde tenemos el tema de agua, humedad netamente, por ejemplo en la ciudad, tenerlo expuesto al piso, pues va a generar que las partes de las uniones del nivel del ras del piso, pues se humedezcan y lleguen a podrirse. Entonces hay que tratarlo con diferentes tipos de barniz o laqueadores, ¿no? Al secarse se contrae. En realidad el bambú puede tener un diámetro verde. Al cortarlo de 15 centímetros lo ponemos al secado, porque es como se usa el material, y el diámetro se puede haber reducido a 12.
pero también, aparte de reducirse, la elasticidad se vuelve más sólida. En realidad el material se solidifica más con el paso del tiempo, al secado y netamente con el sol, ¿no? Que no demanda una maquinaria. También hay que tener cuidado que de por sí, al ser un material seco, de origen natural y vegetal, perdón, es altamente combustible. Entonces hay que tomar en cuenta y considerar en qué ambientes, bajo qué funcionabilidad se va a usar el mismo. No podemos emplear el bambú en la cocina, por decirlo así, ¿no? Porque estamos expuestos a determinado ambiente de calor, a determinadas zonas de fuego, a determinados momentos distintos. Se puede emplear, sí, pero bajo determinadas condiciones y un previo estudio. La innovación en nuestro país es limitada, esa sería una desventaja, ya que conocemos los sistemas constructivos convencionales, el hormigón, el acero, el ladrillo, la bloqueta, hasta el adobe y la quincha. Pero en Tacna, ¿alguna vez hemos visto alguna estructura en base a bambú? Pues no. Solamente sabemos del bambú, que es la planta que comen los pandas, o es la planta que está reemplazando el plástico, el tecnóporo en el caso de la ecosustentabilidad. Pero no que se puede servir para un material de construcción. Y gracias al estudio durante este curso, pues se ha aprendido las grandes ventajas que nos puede generar. A su vez, pues también el desconocimiento de este sistema constructivo limita un poco su impacto o su implementación en la ciudad. Pero en realidad, pues como futuro arquitecto yo planteo dar soluciones, ampliar mis conocimientos y mis propuestas. No basarme en sistemas tradicionales, sino brindar una gama de sistemas sustentables, económicos, rentables y que generen también plusvalía para el cliente y el usuario final con una edificación pues moderna y compacta. En base al bambú podemos mencionar el tema del teatro Hardelot, ¿no? Que en realidad nos permitió la reducción de 200.000 toneladas de huella de carbono en la producción. Es un teatro en realidad en la zona asiática que tiene un tamaño considerable, es un teatro con las medidas en realidad adecuadas, grande, que está basado en la construcción de madera y bambú y generando una resistencia sísmica, un aforo de más de 10.000 personas, con más de 3 pisos de altura, y es un edificio plenamente consolidado, y si lo vemos desde afuera, pues uno no creería que en realidad está formado en base de bambú. Entonces, para culminar, para mí el bambú es una propuesta y una idea innovadora, tanto para los arquitectos del futuro que somos nosotros, como para el usuario final. Esto sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, compañeros.